Los rostros en las ventanas. Claudia se instaló en su nuevo apartamento con entusiasmo. El edificio era antiguo, con un encanto vintage que le había gustado desde la primera visita. Pero había algo más, una historia inquietante que flotaba en el ambiente como el olor a humedad y madera vieja. Algunos vecinos mencionaban los rostros, una leyenda local que contaba cómo, después de la medianoche, caras desconocidas aparecían en las ventanas del edificio, como sombras atrapadas entre el cristal y el vacío. Al principio, a Claudia le pareció una superstición divertida, una de esas historias que los viejos residentes cuentan para asustar a los nuevos. Sin embargo, cada vez que comentaba el tema, los rostros de sus vecinos adquirían una expresión preocupada y algunos se quedaban en silencio, como si temieran que su sola mención los pudiera atraer. Intrigada, Claudia decidió aprovechar su equipo de cámara para ver si encontraba alguna explicación. En su segunda noche en el edificio, instaló una cámara de video en la sala, apuntando a la fila de ventanas exteriores. Era pasada la medianoche y el silencio en el edificio era denso, roto solo por el ocasional crujido de las viejas tuberías o el eco distante de un portazo en algún piso superior. Claudia, luchando contra el sueño, programó la cámara y se fue a dormir. A la mañana siguiente, revisó la grabación con curiosidad. Los primeros minutos solo mostraban la calma nocturna del edificio, con las luces de los postes de la calle iluminando suavemente el exterior. Todo estaba quieto, pero en el minuto 47, algo la hizo detenerse. Allí, en una de las ventanas superiores, se veía una figura borrosa. Claudia pausó el video y rebobinó. La imagen era extraña, difícil de describir. Parecía un rostro, pero no un rostro cualquiera. Estaba desdibujado, casi como si alguien hubiera presionado su cara contra el cristal desde adentro, dejando una imagen indefinida pero perturbadora. Miraba al vacío, con una expresión de terror congelada. Sus ojos sin vida parecían no observar nada en particular, y a la vez veían todo. Un escalofrío recorrió su espalda, pero se dijo que debía ser una sombra o un reflejo extraño. Tal vez una planta o algún objeto dentro del apartamento vecino, distorsionado por el cristal de la ventana. Intentó convencerse de que no era nada y guardó el video. Era su primera noche investigando, y no quería caer presa de la paranoia tan rápido. Sin embargo, algo en aquella mirada fantasmagórica se quedó con ella todo el día. Era como si el rostro, aunque borroso, hubiera intentado transmitirle algo. Aquella noche, antes de dormir, Claudia sintió una extraña necesidad de echar un último vistazo a la ventana, como si esperara ver la figura otra vez, fuera del cristal, en plena oscuridad de su habitación. Esa noche, Claudia no pudo dejar de pensar en la figura que había captado en la grabación. Mientras se preparaba para dormir, sintió una mezcla de nervios y curiosidad. Sabía que lo lógico era olvidarse del asunto, pero algo profundo la impulsaba a investigar más. Instaló nuevamente la cámara, esta vez en otro ángulo, apuntando hacia varias ventanas del edificio, incluida la suya. La madrugada llegó, y en la calma de su habitación, Claudia empezó a quedarse dormida. Justo antes de entregarse al sueño, pensó escuchar un ruido, un susurro bajo, casi un gemido. Abrió los ojos y miró en la penumbra. Nada. El sonido debió ser su mente jugándole una mala pasada. Por la mañana, revisó la grabación. Esta vez, su corazón latía con anticipación, aunque una parte de ella temía encontrar algo. La cámara mostraba la misma imagen silenciosa de las ventanas, la luz de las farolas apenas alcanzando a iluminar el exterior. Todo parecía tranquilo. Hasta que, a eso de las 2:57 a.m., la calma se rompió. Allí, en las ventanas de varios pisos superiores, aparecían rostros. No era solo uno, como la noche anterior. Ahora, varios rostros desconocidos miraban desde las ventanas. Parecían diferentes entre sí,
como si fueran personas distintas, pero todos compartían una expresión de terror indescriptible. Sus ojos estaban vacíos y sus bocas, abiertas en un grito mudo, como si intentaran advertirle algo o pedir ayuda. Claudia pausó el video y miró los rostros detenidamente. Uno pertenecía a una mujer mayor, con arrugas marcadas y ojos hundidos, otro a un hombre joven de cabello oscuro y expresión desolada. Sus rostros eran claros y distintos, y sin embargo había algo antinatural en ellos. Era como si se estuvieran desvaneciendo en el cristal, sus contornos diluyéndose como sombras atrapadas en el vidrio. El miedo empezó a invadirla. ¿Qué significaban esos rostros? ¿Eran acaso una ilusión? ¿Un reflejo de algo en el edificio? Decidida a entender lo que estaba pasando, Claudia comenzó a investigar. Pasó el día hablando con algunos vecinos, esperando que alguien le diera una explicación lógica. Pero cada vez que mencionaba los rostros, los residentes bajaban la mirada, evitaban el tema, o le daban respuestas vagas y evasivas. Finalmente, una vecina de unos 50 años, después de escucharla en silencio, la miró con ojos cansados. No busques respuestas, querida. Es mejor no preguntar. Los rostros siempre han estado ahí y siempre estarán. Verlos es solo el principio. Esa noche, Claudia se quedó despierta, demasiado inquieta para dormir. Dejó la cámara grabando nuevamente, pero ahora cada pequeño sonido en el edificio la hacía sobresaltarse. Sentía como si el aire se volviera más denso, como si estuviera en una trampa invisible. La madrugada avanzaba lenta y el silencio del edificio se hizo sofocante. Cuando el reloj marcó las 3, Claudia miró de reojo hacia su propia ventana y por un instante pensó ver una sombra. Se acercó con el corazón latiéndole en la garganta y al mirar detenidamente se dio cuenta de que en el cristal un rostro conocido la miraba desde afuera. Con los ojos abiertos de par en par y el aliento contenido, Claudia retrocedió. Era su propio rostro, distorsionado, mirándola desde la oscuridad de la noche, como si hubiera sido capturado dentro de la ventana. La imagen duró apenas un segundo, pero fue suficiente para congelarla en el lugar. Corrió a revisar la grabación de esa noche. Al reproducirla, vio cómo los rostros habían vuelto, pero esta vez parecían más definidos, más claros. Se estaban acercando cada vez más a su ventana. Uno por uno, esos rostros aterrorizados la miraban desde el cristal, acercándose poco a poco, como si estuvieran atrapados y como si quisieran que alguien más tomara su lugar. La última imagen de la grabación mostró un rostro nuevo en la ventana, justo antes de que la cámara se apagara, el suyo con una expresión de puro horror. Claudia no podía apartar de su mente la imagen de su propio rostro atrapado en la ventana. Esa expresión de terror absoluto no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Aunque quería escapar del edificio, algo inexplicable la mantenía allí. Era como si una fuerza invisible la llamara a quedarse, a entender o a aceptar. La noche siguiente, Claudia decidió subir al último piso. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que allí encontraría respuestas. Se armó de valor y subió lentamente las escaleras, cada peldaño resonando en el edificio vacío. El aire estaba pesado, cargado con un silencio opresivo. La luz en el último rellano parpadeaba, proyectando sombras extrañas en las paredes. Con cada paso, el temor crecía en su pecho, pero siguió adelante. Cuando llegó al último piso, la puerta al deshabitado apartamento del final del pasillo estaba entreabierta. Dudó, pero se adentró en la oscuridad del apartamento. Dentro, el aire era denso, helado, y tenía un olor a humedad y a algo viejo, algo atrapado. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Se giró lentamente y vio una figura oscura junto a la ventana. Un rostro borroso apareció, como emergiendo de la penumbra, y luego otro y otro. La sala se llenó de caras mirándola desde los cristales, cada una de ellas gritando en silencio, con los ojos llenos de angustia.
Claudia quiso retroceder, pero sus pies parecían anclados al suelo. Fue entonces cuando lo vio. En el reflejo de la ventana, entre todos esos rostros horrorizados, estaba el suyo, mirándola desde el otro lado del cristal. Su expresión era de puro pánico, con los ojos vacíos, atrapada en el mismo tormento que reflejaban los otros rostros. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Sintió cómo algo la empujaba, una fuerza fría, inexpresiva, que la arrastraba hacia la ventana. Claudia alzó la mano, y al hacerlo, su reflejo en el cristal hizo lo mismo, como si intentara alcanzarla desde el otro lado. En el instante en que sus manos se alinearon, una sensación de vacío invadió su cuerpo, como si estuviera siendo succionada hacia el cristal, atrapada en su propia imagen. La habitación comenzó a desvanecerse, los bordes de la realidad se difuminaron y todo se volvió oscuro. Al día siguiente, los vecinos notaron que Claudia no estaba. Su apartamento estaba desordenado, pero no había rastro de ella, como si hubiera desaparecido en medio de la noche. La casera, resignada a otro inquilino perdido, dejó el apartamento vacío, esperando a la siguiente persona que se mudara y ocupara el lugar de Claudia. Desde entonces, algunos residentes aseguran que, cada noche, un nuevo rostro se une a los otros en las ventanas del edificio. Entre ellos, si uno mira fijamente, puede distinguir el rostro de una joven mujer congelada en una expresión de horror absoluto, atrapada junto a los demás. Y cada medianoche, el edificio parece esperar, como un cazador paciente, a la próxima víctima que se atreva a mirar demasiado cerca. La niña en el bosque. Una brisa fría atravesaba el campamento mientras los niños del pueblo se arremolinaban alrededor de la fogata. Las llamas lanzaban sombras danzantes sobre los rostros expectantes. Don Gregorio, el anciano más viejo del lugar, se sentaba al borde del fuego, su rostro arrugado iluminado intermitentemente por el resplandor anaranjado. Tenía los ojos oscuros, cansados de ver demasiado. ¿Qué historia quieren esta vez?, preguntó, con su voz profunda y grave. Los niños se miraron nerviosos, sabiendo exactamente lo que querían escuchar, pero temerosos de pedirlo. Al final, Marcos, el más atrevido, alzó la voz. «Cuéntanos la historia de la niña del bosque». Don Gregorio frunció el ceño. Los niños sabían que aquella historia no era un simple cuento. Había algo en ella, algo siniestro y dolorosamente real. ¿Están seguros?, preguntó el anciano como si diera una advertencia tácita. Ana, la hija de Valeria, asintió con los ojos muy abiertos. «Si la escuchas reír, nunca vuelves a ser el mismo», dijo Ana, apretando sus manos nerviosamente. Don Gregorio suspiró, cerrando los ojos un momento como si se preparara para recordar algo que había tratado de enterrar durante años. «Hace 50 años», comenzó lentamente, «una niña llamada Sofía desapareció en el bosque que rodea el pueblo. Era una niña como cualquiera de ustedes, curiosa, llena de vida. Un día entró en el bosque para buscar flores. Y nunca volvió. Su madre la buscó durante semanas, llamándola sin cesar. Pero la única respuesta que recibió fue una risa suave que flotaba en el viento, como si el bosque se burlara de ella». «¿La risa de Sofía?», preguntó Marcos, su tono incrédulo, pero con el miedo brillando en sus ojos. Don Gregorio asintió. «Desde entonces, cada tanto se escucha la risa de una niña en el bosque, y aquellos que la escuchan». Hizo una pausa, bajando la voz. «Nunca vuelven a ser los mismos. Algunos dicen que Sofía nunca murió, que su espíritu aún vaga, esperando a alguien que la libere. O quizás vengarse». El silencio cayó sobre el grupo. Nadie quería admitirlo, pero todos sentían un escalofrío recorriendo sus espaldas. Los más pequeños se abrazaron entre ellos,
temiendo que la oscuridad que rodeaba la fogata pudiera tomar forma en cualquier momento. La noche de la festividad en la plaza del pueblo fue diferente a las otras. Aunque las luces colgaban entre los árboles y las risas de los niños resonaban en las calles, había una inquietud en el aire, un peso invisible que muchos ignoraron. Oh. Mateo, el hijo de Valeria, corría con sus amigos, jugando a las escondidas cerca del límite del bosque. Sus risas resonaban con fuerza, pero a medida que avanzaba la noche, las voces de los niños se apagaron, una tras otra. Primero fue Ana, luego Marcos, hasta que el silencio se hizo absoluto. «¡Mateo!», gritó Valeria recorriendo la plaza con una sensación de pánico que crecía en su pecho. Los otros padres también comenzaron a buscar frenéticamente. La desesperación rápidamente reemplazó la alegría. Todos gritaban los nombres de sus hijos, pero solo recibían el eco de sus propias voces. «Debe estar aquí cerca. Seguro están escondiéndose», dijo una madre con la voz temblorosa, tratando de convencerse a sí misma. Pero cuando llegaron al borde del bosque, una sensación helada los invadió. La oscuridad bajo los árboles era densa, impenetrable. Los padres sabían lo que se contaba sobre ese lugar, pero ninguno quería admitirlo. Esa misma noche, Valeria recibió una carta. Estaba en el umbral de su puerta, un trozo de papel amarillento, frágil, como si hubiera estado enterrado durante años. La letra infantil, torpe, decía: «Ven a jugar conmigo. Estoy en el bosque. Sofía». Valeria sintió que el mundo se le derrumbaba. Sabía lo que significaba. Valeria no podía esperar más. Al amanecer, se reunió con otros padres, decididos a entrar en el bosque y buscar a sus hijos. Don Gregorio, a pesar de su edad, insistió en acompañarlos. «Conozco este bosque mejor que nadie, pero lo que buscan no será fácil de encontrar», dijo, su mirada fija en la oscuridad entre los árboles. El grupo avanzó en silencio, con linternas y palos en las manos, aunque sabían que no serían útiles contra lo que pudieran encontrar. El bosque, una vez familiar, pronto se volvió extraño. Los caminos parecían retorcerse y cambiar a su alrededor. Era como si el propio bosque los estuviera guiando hacia lo profundo, hacia un lugar que no querían encontrar. Las primeras señales de algo fuera de lo normal fueron las risas, suaves, apenas audibles al principio, como si se filtraran entre las ramas. Pero a medida que avanzaban, las risas se volvían más nítidas. Risas de niños jugando, risas que no pertenecían a este mundo. «¿Escuchan eso?», preguntó uno de los padres, con los ojos muy abiertos. «Son nuestros hijos». Valeria detuvo su paso y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que esas risas no eran normales. Eran burlonas, maliciosas. «No, no son ellos», dijo en voz baja. La tensión aumentaba con cada paso. Pronto comenzaron a ver cosas entre los árboles, sombras pequeñas, figuras que corrían y se desvanecían entre la maleza. Valeria vio el rostro de Mateo, pero cuando intentó acercarse, la figura desapareció. «Esto es una trampa», murmuró don Gregorio, apretando su bastón con fuerza. «El bosque está jugando con nosotros». Llegaron a un claro rodeado por árboles retorcidos, donde el suelo estaba cubierto de hojas muertas y ramas secas. En el centro del claro, una vieja cabaña en ruinas se levantaba como un fantasma olvidado. Don Gregorio se detuvo, visiblemente nervioso. «¿Qué sabes de esto?», preguntó Valeria, sintiendo que el anciano ocultaba más de lo que había dicho. Don Gregorio bajó la cabeza, sabiendo que ya no podía guardar el secreto. «La historia de Sofía no es solo un cuento. Hace 50 años no fue un accidente. No se perdió. Fue sacrificada», confesó, su voz quebrándose. Valeria lo miró, incrédula. «¿Sacrificada? ¿De qué estás hablando?».
El pueblo, nuestras cosechas se morían y el hambre nos consumía. El consejo decidió que debíamos ofrecer algo al bosque para calmarlo. Sofía fue la elegida. La llevamos aquí y la dejamos para que el bosque la tomara. Creímos que era lo correcto, pero el bosque no olvidó. Valeria sintió náuseas. La rabia se acumuló dentro de ella, y ahora ella se está vengando. ¿Tomando a nuestros hijos?, gritó, con los ojos llenos de lágrimas. Y sí, su espíritu nunca fue liberado. Ahora quiere que paguemos por lo que le hicimos, respondió don Gregorio, con la mirada baja, lleno de culpa. Valeria no podía contener más su furia. Tú la sacrificaste. Tú la condenaste. Pero yo no voy a perder a Mateo por tu culpa. Sin más tiempo que perder, Valeria avanzó hacia la cabaña, decidida a enfrentarse a lo que sea que habitara allí. El interior de la cabaña estaba cubierto de polvo y abandono. Las paredes, una vez robustas, se desmoronaban y los muebles viejos estaban rotos y cubiertos de moho. En el centro de la habitación, una pequeña figura jugaba en el suelo con una muñeca rota. La niña fantasma se levantó lentamente, su vestido blanco manchado y su cabello enmarañado cubriéndole parte del rostro. ¿Has venido a jugar conmigo?, preguntó con una sonrisa fría. Valeria tragó saliva, sintiendo el peso de las décadas de dolor acumulado en esa pequeña figura. He venido a pedirte que los dejes ir, dijo Valeria, su voz temblorosa pero firme. No tienen la culpa de lo que te hicieron. Sofía la observó en silencio, sus ojos vacíos y oscuros, reflejando una tristeza profunda. ¿Por qué debería hacerlo?, preguntó Sofía, su voz dulce pero cargada de resentimiento. Nadie vino por mí. ¿Por qué debería perdonarles? Valeria dio un paso adelante, su voz llena de dolor. Lo que te hicieron estuvo mal, pero no tienes que seguir sufriendo. Si es mi vida lo que quieres, tómala, pero deja ir a Mateo y a los demás. Sofía la observó fijamente, sus ojos llenándose de lágrimas. La pequeña niña sacrificada por aquellos a quienes amaba. ¿Está bien?, susurró finalmente. Los dejaré ir, pero los que me abandonaron no tendrán tanta suerte. Los niños fueron encontrados esa misma noche, confundidos pero ilesos. El pueblo celebró su regreso, aunque en sus corazones sabían que algo había cambiado para siempre. Las semanas siguientes, una serie de desapariciones comenzó a azotar a los ancianos que habían participado en el sacrificio de Sofía. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Solo una risa suave y burlona resonaba en el aire antes de que desaparecieran. Una mañana, Valeria encontró una carta en la cuna de Mateo. Gracias por jugar conmigo. Ahora estoy sola otra vez. Sofía. El bosque había cobrado su deuda, pero la presencia de Sofía nunca desaparecería. La venganza del bosque seguía latente, y el eco de su risa aún flotaba entre los árboles. La voz en la grabadora. Cecilia era una periodista joven e idealista que acababa de comenzar su carrera en una pequeña emisora de radio local. Un día, mientras revisaba el viejo archivo de grabaciones de la estación, encontró una antigua grabadora de cinta, olvidada en un rincón polvoriento del almacén. ¿Qué es esto?, preguntó a Marta, una veterana en la emisora, señalando el aparato cubierto de polvo. Ah, eso. Ni idea. Lleva ahí desde antes de que yo llegara, respondió Marta, encogiéndose de hombros. Nadie lo usa ya, pero puedes echarle un vistazo si te da curiosidad. Cecilia, siempre en busca de una buena historia, decidió llevárselo a casa. Tal vez podía encontrar algo interesante en esas viejas cintas. Después de todo, a veces las historias más intrigantes se esconden en lo olvidado.
Esa noche, en su pequeño departamento, conectó la grabadora a un viejo tocadiscos y colocó una de las cintas. Las primeras grabaciones eran rutinarias, entrevistas pasadas, reportajes viejos y noticias desactualizadas, pero al avanzar a una cinta etiquetada sin fecha, algo extraño ocurrió. Al principio, solo había un suave zumbido, como si el micrófono hubiera captado el ruido ambiente. Pero luego, después de unos segundos de silencio, una voz emergió de la estática. Era suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera susurrando. «¡Ayúdame!». Cecilia se estremeció. Detuvo la grabación y retrocedió. Volvió a escuchar. La misma voz, el mismo susurro. «¡Ayúdame!». Su corazón comenzó a latir más rápido. No recordaba haber escuchado algo así en ninguna grabación antes. La voz era humana, pero había algo extraño en ella, algo que la hacía sentir incómoda. «¿Qué demonios es esto?», murmuró para sí misma. Al día siguiente, Cecilia llevó la cinta a la emisora. Decidida a desentrañar el misterio, habló con su jefe, el editor principal. «Encontré esta cinta anoche en los archivos. Tiene algo raro». «Escúchala», le dijo, entregándole la grabadora. Enrique, con ceño fruncido, colocó los auriculares y reprodujo la grabación. Su expresión pasó de la indiferencia a la confusión en cuestión de segundos. «Es un truco, ¿verdad?», dijo quitándose los auriculares. «Esto no puede ser real». «Yo no hice nada. Estaba en la cinta cuando la encontré. Escucha la voz. Parece alguien pidiendo ayuda. ¿Sabes quién pudo haber hecho esto?». Enrique negó con la cabeza. «Estas grabaciones son de hace décadas. Nadie ha revisado esos archivos en años. Quizás sea una broma antigua o alguien grabando sin darse cuenta». Cecilia, insatisfecha con esa respuesta, comenzó a investigar. Revisó los registros de la emisora, buscando cualquier indicio sobre la cinta. Nada aparecía. La etiqueta estaba desgastada, como si el tiempo hubiese borrado su origen. Nadie en la estación podía recordar quién había hecho esa grabación ni por qué estaba guardada. Sin embargo, su curiosidad se transformó en una obsesión. Reprodujo la cinta una y otra vez, intentando descifrar el tono de la voz, tratando de captar algo más. Cada vez que lo hacía, tenía la sensación de que algo más profundo estaba escondido en esas palabras. Una noche, mientras Cecilia analizaba la grabación por 10ª vez en su departamento, algo extraño sucedió. Mientras el susurro se repetía, la luz de su lámpara parpadeó y un frío inusual invadió la habitación. El aire se sentía pesado, casi como si la habitación estuviera siendo invadida por una presencia invisible. La voz en la grabadora cambió, haciéndose más clara y urgente. «¡Ayúdame! Estoy atrapada». Cecilia detuvo la grabación de golpe, sintiendo el corazón martillar en su pecho. No estaba sola. Lo sentía. De repente, su teléfono comenzó a sonar. Al principio pensó que era una coincidencia, pero cuando respondió, no escuchó a nadie al otro lado. Solo el mismo susurro que había en la cinta. «¡Ayúdame!». Descolgó el teléfono de inmediato, su piel erizada por el miedo. Algo estaba mal. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle oscura. Ningún auto pasaba. Ningún ruido del exterior, solo el eco de aquella voz en su mente. Sabía que esa voz estaba conectada a algo, a alguien. Al día siguiente, Cecilia decidió investigar fuera de la emisora. Consultó a un viejo compañero que trabajaba en el archivo de la ciudad, buscando documentos antiguos o noticias relacionadas con desapariciones o muertes sin resolver. Después de horas de búsqueda, encontró algo escalofriante. Una noticia de hace casi 40 años relataba la desaparición de una joven locutora de radio, Lucía Morales. Trabajaba en la misma emisora donde ahora Cecilia trabajaba. Un día,
Simplemente desapareció sin dejar rastro. Las autoridades investigaron, pero nunca encontraron su cuerpo ni pistas sobre su paradero. Cecilia leyó la última línea del artículo y su sangre se heló. La última vez que se escuchó a Lucía fue en una transmisión de radio, donde, según algunos oyentes, la voz de la locutora pidió ayuda antes de que la transmisión se cortara abruptamente. Lucía Morales. La misma extraña súplica de ayuda, todo encajaba, pero también era aterrador. ¿Podría esa voz ser la de Lucía? ¿Era posible que su alma estuviera atrapada en esa vieja cinta, pidiendo ayuda durante todos estos años? Esa noche, Cecilia decidió enfrentarse a la grabación de una vez por todas. Encendió velas alrededor de la sala, en parte para iluminar y en parte por protección. Con la grabadora frente a ella, comenzó a hablarle a la cinta. Lucía, si estás aquí, si es tu voz la que escucho, dime qué puedo hacer para ayudarte, dijo en voz alta, aunque sintió un nudo en la garganta. El zumbido en la cinta se hizo más fuerte. La habitación se llenó de un frío intenso y las llamas de las velas parpadearon violentamente. Entonces, la voz en la grabadora respondió, más clara que nunca. Ayúdame. Fui asesinada. Mi cuerpo está aquí. Cecilia sintió una mezcla de horror y compasión. La voz continuó, revelando lo que realmente había sucedido. Lucía no había desaparecido por voluntad propia. Fue asesinada por alguien de la emisora, alguien que la silenció para siempre. Y su cuerpo seguía enterrado en algún lugar cercano a la estación de radio. El miedo se apoderó de Cecilia. Sabía que no podía ignorar lo que había escuchado. Lucía estaba atrapada entre este mundo y el siguiente, y su única esperanza de descanso era que se descubriera la verdad sobre su muerte. Cecilia no podía dejar de pensar en lo que había descubierto en los archivos. La desaparición de Lucía Morales, la última transmisión donde suplicaba por ayuda. ¿Era posible que la voz en la cinta fuera de ella? ¿Que la grabadora hubiese captado sus últimos momentos? Esa noche, antes de dormir, decidió volver a escuchar la cinta, buscando algún detalle que se le hubiera pasado por alto. Mientras la voz repetía «Ayúdame», Cecilia notó algo extraño. En el fondo del susurro, casi imperceptible, había un sonido, algo como un chasquido o un roce, y una especie de música suave que se desvanecía. ¿Qué es eso?, se preguntó, rebobinando y reproduciendo de nuevo esa sección. Decidida a llegar al fondo del misterio, llevó la grabación a un amigo suyo, Rubén, que trabajaba en el departamento técnico de la emisora. «¿Puedes aislar el sonido?», le pidió. Rubén asintió, intrigado por la extraña petición. Horas más tarde, después de analizar los sonidos en profundidad, Rubén levantó la vista hacia Cecilia, con expresión preocupada. «Es música. Parece música ambiental, probablemente de la emisora. Pero también hay algo más. Un ruido, como pasos y un golpe seco», dijo Rubén. Cecilia se estremeció, como si la grabadora hubiese captado algo que no debía, algo ocurrido en el momento de la desaparición de Lucía. Esto solo confirmaba su teoría. Alguien había estado allí con ella en sus últimos momentos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones para Cecilia. Cada noche sentía que la voz de Lucía la llamaba, y la pesadilla de estar atrapada en su lugar aumentaba su angustia. Investigó más a fondo la historia de la emisora y descubrió algo aún más perturbador. En aquella época, el director de la estación había sido investigado por la policía por un incidente laboral, pero el caso fue rápidamente cerrado sin cargos. Cecilia no podía quitarse la sensación de que había algo más. Así que decidió confrontar a Marta, la empleada más veterana de la emisora. «¿Qué sabes realmente sobre la desaparición de Lucía?», le preguntó un día cuando la estación estaba vacía. Marta, al principio evasiva, finalmente cedió bajo la presión. «Mira, no sé mucho, pero...» Se rumoreaba que Lucía tenía problemas con el director. Él era
Bajó la voz mirando alrededor como si temiera ser escuchada. Abusivo. Nadie quería hablar en su contra. Un día, Lucía simplemente desapareció y los rumores crecieron, pero nadie hizo nada. Fue más fácil fingir que nunca ocurrió. El corazón de Cecilia latía con fuerza. La imagen comenzaba a formarse. Lucía había sido víctima de alguien poderoso dentro de la emisora, alguien que había logrado enterrar el escándalo. Y ahora su voz estaba atrapada en esa grabadora, pidiendo justicia. A pesar del miedo creciente, Cecilia sabía que no podía dejar este misterio sin resolver. Sentía una conexión profunda con Lucía, como si fuera su responsabilidad liberar a la joven locutora de su trampa. Sin embargo, la presión emocional la estaba consumiendo. Las noches se hacían más largas y la voz de Lucía resonaba en su mente incluso cuando no estaba escuchando la grabadora. Decidió hablar con Enrique, el jefe de la estación, buscando su ayuda para exponer la verdad. «Necesitamos hablar», le dijo un día, mientras estaban en su oficina. «Hay algo muy serio que no puedes ignorar». Le mostró la grabación, los análisis que Rubén había hecho y los documentos que había encontrado sobre la desaparición de Lucía. «No sé cómo decirte esto, pero creo que Lucía fue asesinada y su espíritu sigue aquí, atrapado en esa grabadora. Y creo que el antiguo director estaba implicado», dijo Cecilia, su voz llena de convicción. Enrique la miró en silencio durante unos momentos que parecieron eternos, y luego, en lugar de sorpresa o incredulidad, su rostro adoptó una expresión sombría. «Escucha, Cecilia, no sabes en lo que te estás metiendo», dijo finalmente. Su voz grave. Este asunto quedó enterrado por una razón. El director tenía amigos en lugares altos. Nadie quiere revolver ese pasado. Te lo digo por tu bien. Deja esto ahora, antes de que te metas en problemas de verdad. Pero Cecilia no podía detenerse. Sabía que había algo oscuro en la emisora y no podía permitir que la muerte de Lucía quedara impune. Desafiando la advertencia de Enrique, decidió actuar por su cuenta. Esa misma noche, Cecilia regresó a la emisora, dispuesta a resolver el misterio de una vez por todas. Llevaba con ella la grabadora y las cintas originales, decidida a seguir las pistas que había reunido. Se dirigió al jardín trasero de la emisora, donde un viejo almacén había sido cerrado durante años. Algo en ese lugar la había inquietado desde que comenzó su investigación. Con la linterna en una mano y una pala en la otra, comenzó a cavar cerca del muro del almacén, donde el terreno parecía haber sido removido en algún momento. La noche estaba en silencio, salvo por el sonido de su respiración acelerada. Después de varias horas de cavar, sus manos golpearon algo sólido. Respirando con dificultad, apartó la tierra con las manos desnudas y reveló algo que la hizo retroceder. Restos humanos. Un esqueleto envuelto en lo que quedaba de una manta de tela. La boca de Cecilia se secó. Sabía lo que había encontrado: los restos de Lucía Morales. De repente, la atmósfera cambió, un frío gélido la envolvió, y la grabadora que había dejado en el suelo comenzó a reproducir automáticamente la voz. «Gracias», susurró la voz, pero esta vez ya no sonaba desesperada ni rota. Sonaba en paz. La policía fue llamada al lugar, y los restos de Lucía fueron identificados oficialmente. La noticia del descubrimiento reabrió el caso, y pronto se reveló lo que Cecilia había sospechado. El antiguo director había estado involucrado en su desaparición. Con su muerte expuesta, la historia finalmente comenzó a salir a la luz, aunque muchos de los implicados ya no estaban vivos para enfrentar la justicia. Sin embargo, algo seguía inquietando a Cecilia. Aunque el espíritu de Lucía parecía haber encontrado paz, la sensación de que algo oscuro todavía habitaba en la emisora no desaparecía. Los sucesos extraños continuaron.
puertas que se cerraban solas, voces que se escuchaban por los altavoces vacíos y equipos que fallaban sin explicación. Una tarde, semanas después de todo el caos, Cecilia encontró una carta sobre su escritorio. No había remitente y el papel estaba arrugado y viejo. Gracias por liberarme. Pero no soy la única. Lucía. Cecilia supo en ese momento que el misterio no había terminado. Lucía había sido solo una parte de algo mucho más grande, algo que aún esperaba ser descubierto en las sombras de la emisora. Y aunque la justicia para Lucía había sido lograda, otros aún esperaban, otros que, como ella, estaban atrapados y que pronto podrían comenzar a hablar.